Hola, muy buenas. Y en este vídeo quiero hablar un poco sobre dos negocios que son, digamos, los que más hay en Paraguay, que son las estaciones de servicio, las gasolineras y lo que son las farmacias. El tema de las gasolineras es muy difícil hacerle la competencia. ¿Por qué? Porque hay bastantes gasolineras, incluso hay más de gasolineras de las que, digamos, se abarcan por población, ¿no? E incluso también ubicada, digamos, en la zona de más tránsito, ¿no? Y está el tema de la farmacia. El tema de la farmacia, ese sí tiene un punto muy débil, un tendón de Aquiles bastante débil y se le puede hacer bastante competencia y incluso se le puede romper todo el mercado. ¿Por qué? Porque las farmacias solamente están únicamente ubicadas en las rutas principales y vías principales. Tú, por ejemplo, en una vía o en una avenida de esas principales te puedes encontrar por lo menos 10 o 15 farmacias en ambos sentidos. Y sin embargo, fuera de esa ruta, de esas avenidas, que están zonas bastante pobladas, de barrios bastante poblados. Yo te voy a hablar, por ejemplo, de lo que es Asunción, las ciudades que colindan con Asunción, que son como Mariano Roca Alonso, El Luque, San Lorenzo, lo que es Fernando de la Mora, en Ñembú, Villaliza. A todos les pasa lo mismo. Incluso los pueblos que colindan también con esa megalópoli, esa gran Asunción, como El Limpio, Areguá, Itaguá, Itá, Capiatá, Guarambaré, Ipané. A todo prácticamente al 100% le pasa lo mismo. Incluso, es más, incluso en toda la región de Paraguay, en general, eso es así. Es más de lo mismo, ¿no? Incluso tú por el mismo mapa Google lo puedes ver fácilmente. Por un ejemplo, tú te vas al Limpio y pones farmacias ubicadas en Limpio y te vas a dar cuenta que únicamente están ubicadas en esa ruta, en esas avenidas principales. Fuera de eso, son zonas bastante pobladas de barrios de ese mismo pueblo o esa misma ciudad. Y escúchame, tú te pones en el punto centro núcleo de esa zona y marca un radio de kilómetro, kilómetro y medio, que no te estoy exagerando, ¿eh? Y no te encuentras ni una puñetera farmacia, con perdón de la expresión. No te encuentras ni una farmacia. Entonces, toda esa gran población se tiene que trasladar. Los que están cercanos, vale, pero ya te digo, contra más te vas alejando, más todavía esa población tiene que coger y trasladarse hacia esa avenida principal para ir a una farmacia y comprar esos productos o medicamentos que le hagan falta. Y la verdad que eso está creando una necesidad en esa zona enorme, enorme. Una necesidad enorme. Y el sistema que nosotros tenemos en España, que digamos que nosotros por cada farmacia tiene que estar ubicada en puntos estratégicos y que cada una incluso hay que ir, digamos, metro a la rotonda, no pueden estar, digamos, cerca unas de otras para no hacerse la competencia, incluso que estén bastante distribuidas para abarcar toda esa extensión de población. Pues ese mismo sistema, implantarlo allá. Y te aseguro, señores, que eso le va a romper todo el mercado a esas farmacias que únicamente están ubicadas en un mismo sitio. Te lo aseguro. Eso es más, incluso va a crear de que esas farmacias tengan incluso que reinventarse y actuar de otra forma, de otra manera. Os lo aseguro. Para el tema de para montar una farmacia, tienes que tener titulación química o con algo que esté relacionado con la salud, con la medicina, claro está, ¿no? Digamos que en España hay gente con mucha carrera de medicina, pero bueno,
mundo sabe que montar o poner una farmacia en España, eso, eso es muy complicado, muy complicado. Fuera parte que eso tiene que tener un capital muy enorme. Y fuera parte incluso que las licencias, eso te la tiene que dar el Estado, incluso esas licencias están muy reducidas. En fin, que es prácticamente muy imposible, casi imposible. Ya os digo, si, bueno, de por ahí hay gente que se dedica al tema de la salud, tiene titulaciones de la salud, de la medicina o la química, lo que sea, y pueda optar por ir a Paraguay, invertir y crear y montar su propio negocio de farmacia, pues mira por dónde lo puede hacer y te aseguro que los costos no tienen nada que ver. Te os lo aseguro. Yo os doy la idea, claro está, ya vosotros tenéis que indagar más sobre ello, ¿no? Pero os aseguro que el punto débil, el tendón de Aquiles de la farmacia es ese, y os aseguro, señores, que nada más que tú vayas allá y lo hagas ese sistema que nosotros tenemos hacia allá sobre esa población intencional, te aseguro que le vas a abarcar y le vas a quitar todo el mercado a esas farmacias que únicamente están ubicadas en esa zona. Te lo aseguro, eso es más que asegurado. Ya os digo que muchas veces yo he repetido y he dicho de que cuando nosotros vamos hacia Paraguay, vamos con una ventaja. Pero claro está, uno también tiene que saber y ser listo de las ventajas que nosotros tenemos, de las cosas que nosotros sabemos de primer mundo, trasladarla hacia allá y verla hacia allá. Claro está, tener esa capacidad y saber ser listo, ser espabilado en ese sentido. Es más, incluso hay otro tema que es el tema del transporte público, que son los autobuses, que allá son los colectivos, que pasa exactamente lo mismo. Por eso incluso ya os digo de que esas poblaciones que están internas, fuera de esas rutas o vías principales, les cuesta mucho trasladarse, incluso si están muy alejadas a esas rutas principales, si no tienen medios de transporte privado por ellos mismos, ¿no? ¿Por qué? Porque el tema del transporte público pasa lo mismo. Hay mucha decadencia en el transporte público. Sobre todo, la decadencia más grande está en las zonas internas. La zona interna es, digamos, fuera de esa ruta y esa avenida o vías principales. Entonces, digamos que crear líneas de autobuses dentro interno de esa población, de toda esa población, crear líneas que trasladen a esas vías y rutas principales y que ya de ahí conecten con las líneas que ya hay ahí para trasladarse a cualquier otro punto. Eso es otro de los negocios muy importantes allá en Paraguay, que va a tener y que puede llegar a tener más que asegurado bastante, muchísimo, muchísimo éxito, porque hay una necesidad increíble. Y eso es algo que incluso yo te lo puedo garantizar, porque yo ya os digo, como muchas veces os digo, yo invierto en Paraguay, yo tengo bienes raíces, bienes inmuebles, de alquiler y demás, y yo incluso a la hora de buscar una propiedad o un terreno para edificar y ponerlo en alquiler, mm, yo no me puedo ir muy alejado de esas rutas principales, esas vías principales, porque a las personas les cuesta la misma vida trasladarse después hacia esas vías y hacia esas rutas, si no tienen medios de ellos mismos de transporte. Le cuesta mucho trabajo e incluso pierde mucho tiempo de su vida a la hora de coger todos los días y ir a llevar a los niños al colegio o irse a trabajar y volver y a comprar el día a día y lo que es la vida, ¿no? En general, ¿no? Y ya os digo que eso es otro de los negocios principales muy a tener en cuenta en Paraguay, de bastante éxito. ¿Ok? El tema de la gasolinera, mira, ya os dije yo en un vídeo de que hay una ruta, de que es la ruta bioceánica. Esa es una ruta bastante importante y bastante grande y va a abarcar ahí, digamos, bastantes negocios. E incluso
va a haber mucho del tema de transporte de camiones y logística por el tema de que eso es lo que va a conectar el océano Atlántico con el océano Pacífico. Ahí va a pasar mucho comercio, muchísimo comercio. Y ya os dije incluso en otro vídeo de que hay un pueblo, una ciudad que es la Filadelfia, que ya incluso hay polígonos industriales que dan a esa vía, a esa ruta bioceánica, y ya se están vendiendo los lotes y los terrenos. Eso, digamos que son lugares vírgenes ahora mismo, y son lugares ahí donde realmente optar y apostar por invertir, digamos, en estaciones de servicio. Ahí sí te lo aseguro y te lo garantizo, y que es éxito más que asegurado. Pero ya, digamos, lo que ya está poblado, eso ya es muy difícil, porque ya te digo de que gasolineras, hay más gasolineras de lo que ya se requiere por población. En fin, bueno, yo con este vídeo ya, con esto ya finalizo, y bueno, ya iremos dando más consejos, y en fin, que tengáis un buen día, y ya nos veremos en otros vídeos.